La intención de este pequeño video es introducir al tema de las leyes particulares de ecología de sistemas termodinámicos en planicies extremas. Y como esas materias están comprometidas con nuestros códigos, con nuestras leyes, imagino la suerte de que esta imagen que vamos a ver nos facilitará enlazar todos esos compromisos técnicos y legales y al mismo tiempo enriquecer las relaciones que hay entre cursos de agua, humedales, riberas, las distintas líneas de ribera, de creciente máxima, de creciente media ordinaria, bueno, todo lo que a lo largo de 2000 años se vino bordando en materia de demarcación de riberas. Estas materias son necesarias que las consideremos porque si solo hacemos foco en el tema técnico y nos olvidamos de la materia legal, después necesariamente vamos a tener que enfocar eso que dejamos olvidado. Y al mismo tiempo, estas reflexiones que son de relativa complejidad, también van a ser invitación a comprender que esas dificultades que hoy estimamos entre el paradigma mecánico y el termodinámico, que todos quieren obviar para no complicarse la vida, finalmente vamos a advertir que es necesario hacer el esfuerzo de estudiar un poco esas complejidades y aceptar que estos cambios no se manifiestan si no hay disposición a estudiar un poco esas materias y esos compromisos técnicos y legales. Los de base mecánica que tienen que paulatinamente hacer su conversión a sistemas termodinámicos y a los enlaces de esa materia termodinámica que se expresa tanto a nivel de sol, como a nivel de suelo, como a nivel de agua. Esas interfaces entre el suelo y el agua son vitales para que las transferencias de la energía solar acopiada en los esteros y bañados que acompañan a todos los cursos de agua, grandes y pequeños, en planicies extremas, tengan, merced a costas blandas y bordes lábiles, la suerte de oficiar sus transferencias. Transferencias de energías convectivas, esto es, energías en donde las moléculas de la parte superior del curso de agua intercambian su energía con las de abajo, conformando ciclos verticales que a su vez tienen disposición a desplazarse en términos horizontales en función de un gradiente térmico de ligera menor temperatura. Estas son expresiones que vengo repitiendo, pero que es inevitable que lo haga porque en mi situación personal hace 9 años que estoy instalado en este foco de cosmovisión, pero quienes me escuchan, algunos ya me habrán escuchado, pero es probable que la mayoría no, entonces es inevitable que repita estos temas que van llevando el foco a los compromisos, no solo técnicos y legales, sino a los compromisos que existen entre suelos aledaños y sangrías mayores. La expresión sangría mayor cabe en lugar de la expresión cauce, porque hay circunstancias en donde los cauces devienen tan débiles que la expresión sangría se manifiesta más apropiada, así como la expresión avenida en lugar de cauce, cuando esos cauces aparecen desbordados por kilómetros. Ya no son cauces, son avenidas. Así que a veces usaré la expresión sangría, a veces usaré la expresión cauce y a veces usaré la expresión avenida.
y espero que comprendan ese pequeño florilegio expresivo, pero apunta justamente a poner un poco de color en materias que reconocen grandes diferencias, aquellas que refieren de flujos ordinarios mínimos, que son los que conocen todos los cursos de agua el 98% de su tiempo de vida, y flujos de eventos máximos, que son aquellos que siembran alarma en las poblaciones. El tema es que desde el punto de vista mecánico, o sea, con mecánica de fluidos, con ciencia hidráulica, todas las soluciones que se han venido aportando a resolver los problemas de los eventos máximos, o sea, los anegamientos de las áreas urbanas, etc., siempre comprometen la eficiencia de los flujos ordinarios mínimos. ¿Y esto a qué es debido? A que, primero, los eventos máximos son un problema en los espacios urbanos porque estos desarrollos urbanos no han contemplado las leyes que solicitaban los debidos retiros de las márgenes del cauce para justamente dejar habilitado el espacio de la avenida por donde circularían las aguas de los eventos máximos. A falta de esa margen despejada, porque ya la hemos invadido, aparece la obvia solución mecánica de proponer un alteo, un relleno. ¿Y eso qué es lo que tiene de inconveniente para los flujos ordinarios mínimos? El inconveniente es que al hacer un alteo y un relleno, esas márgenes, que normalmente en planicies extremas siempre conforman esteros o bañados, o sea, aguas someras que tienen una gran capacidad para acumular energía solar y luego, por costas blandas y bordes lábiles, transferir esas energías solares a las sangrías mayores, esas chiquititas que tienen 4 o 5 metros de ancho. Al hacer el alteo, interrumpimos la conexión de esas energías acumuladas en los esteros y bañados aledaños, en las márgenes del arroyo o del río. Y entonces el río queda sin esa energía. Y tenemos que aceptar que los cursos de agua en planicies extremas se mueven solo por energías solares. No reconocen el más mínimo aporte de energía gravitacional. Recuerdo que estoy hablando de flujos ordinarios mínimos, puesto que en eventos máximos la energía gravitacional sí tiene y hace acto de presencia. Pero cuando miramos por ecosistemas termodinámicos y tras cultivar esa mirada alcanzamos la suerte de desarrollar fenomenologías de esos comportamientos, de esos enlaces, de esos gradientes térmicos que determinan el movimiento en horizontal de esas aguas, materia que ni siquiera los científicos que están a cargo del laboratorio de humedales en el pabellón número 2 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en el 4º piso, jamás han hablado. Ellos hablan de la comunicación vertical en términos de evapotranspiración e infiltración, pero nunca de aguas someras que en función de un gradiente térmico se desplazan horizontalmente. Así que esto es una novedad. Hablar de los desplazamientos horizontales, de las aguas someras en planicies extremas y la de los propios cursos de agua, pequeños y grandes, solo en función de energía solar, energías convectivas. Por lo tanto, si llamamos a los bomberos porque se nos está prendiendo fuego la casa o se nos está inundando la casa y el bombero viene y levanta alteos y hace rellenos y nosotros quedamos contentos, tenemos que ser conscientes de que esa alegría se ha traducido
en el robo de las energías convectivas que alimentaban las dinámicas de ese curso de agua, al cual pronto veremos en estado catatónico, muerto. Las aguas no se mueven. Cualquiera que suba a los puentes del aliviador de Reconquista advertirá eso, que las aguas no se mueven. Y más aún, si se toma el trabajo de ir hasta la desembocadura del aliviador con el río Luján, va a ver que las aguas están totalmente disociadas de las del Luján. Las del Luján responden a flujos de molécula mucho más sana, pues son aguas que bajan del Paraná, cargadas de energía solar, no reconocen ningún tipo de polución, o sea, no hay disociación ni térmica ni hidroquímica, ocupan el cauce del Luján e impiden que esas moléculas de agua más viscosas, de mayor tamaño, con disociaciones térmicas e hidroquímicas de órdago, no tengan ninguna suerte para ingresar al cauce del Luján. Y así es que quedan frenadas. 4.700.000 personas que viven a orillas de ese curso de agua, en donde ya se han invertido varios miles de millones de dólares en los últimos 50 años, para verlo cada día un poquito más muerto. Más aún, ahora quieren invertir algunos centenares de millones de dólares en hacer cloacas en Cuenca Media, en Morón. ¿Y a dónde van a ir esos vertidos sino a un curso de agua muerto, sin dinámica alguna? ¿De qué sirve entonces? Para eso sigan con sus pozos negros y destinen ese dinero primero a resolver la salida de ese tributario urbano que viene del oeste y que tiene paso obligado por el cauce del Luján. Todos los tributarios urbanos del oeste están igual y soberanamente muertos. Por eso, insisto una vez más, y ya me lo habrán escuchado, la necesidad de aplicar las primeras miradas de remediación a nuestros cursos de agua en las salidas tributarias. Si no tenemos cierto de que el inodoro está destapado, es inútil controlar quienes hacen uso del inodoro. Por otra parte, la costumbre de usar el inodoro, querer cambiar eso, va a ser bastante más complicado que destapar el inodoro. Entonces, en lugar de hacer foco en los temas ambientales, que sin duda son los que más presión política ejercen en las vocaciones políticas, valoremos ese único detalle que nos ha regalado la legislación de presupuestos mínimos, la Ley General del Ambiente, que corresponde respetar a todas las provincias, señalando que hay que hacer foco primero en aquellas materias que tienen que ver con el equilibrio de las dinámicas de los sistemas ecológicos y tan solo en segundo lugar prestar atención a los temas generales del ambiente y sus sustentabilidades. Esto tiene algo extraordinario y es en el sentido de que por primera vez la condición antropocéntrica, el hombre como centro de todas las miradas, ha quedado desplazada. Por primera vez hay una legislación que señala la importancia de mirar primero el equilibrio de las dinámicas, siempre estamos hablando de temas de agua, ¿no?, de los ecosistemas termodinámicos a los que vamos a referir. Entonces, en toda mi exposición no habrá prácticamente ningún uso de la palabra ambiente, ambiental, contaminación, polución, porque esos son temas que vienen después de haber hecho foco en el sistema ecológico. O sea, la palabra ecología refiere de los vínculos entre ecosistemas, porque si los ecosistemas no están vinculados, no hay funcionamiento. El movimiento perpetuo que se manifiesta en natura se regala merced a enlaces, a vínculos. Así como en la condición humana, sin vínculos no hay florecer,
de nada, ni del psiquismo, ni de nada. Lo mismo la naturaleza. Si no hay vínculo entre los ecosistemas, entre el hormiguero y los políticos y los cursos de agua, si no estamos atentos a lo que vinculan los distintos ecosistemas, estos en particular, que son termodinámicos y que hablan de interfaces de suelos húmedos y de cursos de agua con distintos niveles de agua, estos funcionan aún menos. Por eso nuestro conocimiento para conformar ecología tiene que apuntar a los enlaces, antes incluso que a los propios ecosistemas. Saber qué los vincula. Cuando conocemos ese vínculo, ahí estamos desarrollando una ecología. O sea, la palabra ecología, entonces, descubramos el valor de aplicarla a los enlaces. Y hago hincapié en esto porque una y otra vez estaré hablando y estaré instalado en la interfaz de los suelos húmedos y de los cauces llenos de humedades, porque así haremos hincapié en esa relación. Esta pequeña introducción que hemos hecho a las ecologías de los sistemas termodinámicos de cuerpos de agua, ya sean humedales o ya sean los propios arroyos y ríos, en planicies extremas, diferenciando flujos ordinarios mínimos de eventos máximos. Ya hemos explicado el motivo de la necesidad, no simplemente la conveniencia, de diferenciar los enfoques, para que la solución de unos no signifique la pérdida de los otros. Vuelvo a repetir, después de esta introducción necesitamos enfocar qué relaciones hay entre estos discursos ecosistémicos y los discursos legales. Para ello hemos graficado los primeros conflictos que se manifiestan a nivel de Código Civil. El Código Civil desarrollado por Vélez Sarsfield interpretaba una visión de las líneas de ribera fundadas en los maximum flumens, en los flujos máximos, en las más altas aguas en su estado normal. Y para ello tomaba en consideración el borde superior del cauce inferior. Aquí tenemos que hacer otra advertencia. Las planicies del Lacio, donde vivía este emperador romano, son muy distintas de las grandes planicies pampeanas. Entonces, ellos a lo mejor advertían un cauce con un borde superior. Pero en el caso nuestro, que tenemos planicies extremas incomparables a las del Lacio, nosotros tenemos la oportunidad de reconocer dos cauces. Un cauce inferior y un cauce mucho mayor, que suele ser 500 veces más ancho que el cauce inferior. Y en esas 500 veces está ligeramente más alto, a lo mejor está 50 centímetros más alto. De manera tal que referir al borde superior del cauce no genera los resguardos que nosotros necesitamos en nuestras planicies extremas. Entonces, aquí en esta imagen hemos referido borde superior del cauce inferior, máximo flumen de Justiniano, las más altas aguas en tu estado normal, que era la interpretación que rescata Vélez Sarsfield de Justiniano, que luego, en la reforma de Borda hace unas cuantas décadas, queda ya diferenciado el artículo 2340, inciso cuarto, del artículo 2577. Ambos antes referían de las más altas aguas, del máximo flumen, y ahora Borda introduce una nueva versión, que es la línea de ribera de crecida media ordinaria. Crecida media ordinaria que a su vez es rescatada
por el Código de Aguas Provincial en su artículo 18, señalando que esa línea ribera cabe ser estimada en relación a eventos que tengan recurrencias mínimas de 5 años. Borda tal vez no advirtió que ese enfoque, que ya exigía criterios de hidrología más cultivados, porque desarrollar, o mejor dicho, modelar tarea en hidrología de flujos ordinarios mínimos de crecida media ordinaria, es incluso bastante más complejo que modelar eventos máximos. Y el imaginario de Borda, sospecho, estaba instalado en sus tierras solariegas de San Bartolo, en Alpacorral, en la provincia de Córdoba, donde las pendientes a lo mejor rondan los 3 o 4 metros por kilómetro y los cauces son mucho más robustos y están mucho mejor definidos que estos cauces en planicies extremas, en donde, vuelvo a reiterar, tenemos dos cauces, un cauce inferior y un cauce superior. Entonces, a Borda no le resultó una complicación imaginar esa ganancia en delicadeza para plantear hidrologías más cultivadas, porque no tuvo la ocurrencia de advertir, y esto siempre provocado por el ojo mecánico que cree que todo se extrapola a cualquier circunstancia, y él, al igual que todos nuestros ingenieros hidráulicos hoy mismo, siguen creyendo que las energías en Alpacorral son las mismas de los cursos de agua en nuestra planicie extrema, planicies intermareales, brazos interdeltarios. Y cuando vemos que ese artículo 2340, inciso cuarto, modificado por Borda, tiene la pretensión de recurrencia de 5 años, advertimos que, por caso, el brazo intermareal del Luján, a la altura de Celaya, que allí hay pendientes de 7,5 milímetros por kilómetros, que luego, cruzado el puente de la autopista 9, bajan a 4 milímetros por kilómetro. Bueno, allí los anegamientos se dan 4 veces por año. La planicie de Celaya, no menos de 4 veces por año, aparece toda anegada, de extremo a extremo, no los 15 metros del cauce del Luján, sino los 5 u 8 kilómetros de ancho del cauce superior. Aquí entonces cabe preguntar, ¿de qué nos sirvió la reforma de Borda para hablar de crecidas medias ordinarias? Y bueno, nos sirvió para complicar tanto la cosa que ahora resulta un interesante estímulo resolver esa complicación y ver que lo escrito es una nota a favor de criterios más complejos. Porque si advertimos que el propio Código de Aguas dice que son 5 años, y nosotros en 5 años vamos a tener 20 veces inundada esa planicie, quiere decir que ni siquiera necesitamos hablar de crecidas medias ordinarias, podemos hablar de crecidas ínfimas ordinarias, que siempre vamos a ver que en esos 90 días, que es recurrencia de 90 días, ya no de 5 años, en que aparece anegada la planicie, todo eso, según el Código Civil, artículo 2340, artículo 2577, artículo 2572, artículo 59 de la ley 8912, en cualquiera de esas circunstancias, esas tierras son de dominio público, y no solamente público, sino público natural, porque esas tierras, vuelvo a repetir, ahora volvemos al introito, esas tierras cumplen una función de enlace
entre las baterías convectivas conformadas en los esteros y bañados aledaños y las sangrías, esas tímidas sangrías que llevan nuestras aguas, de las cuales dependen la dispersión de nuestras miserias. Nosotros no nos acordamos que a ese cursito de agua miserable asisten las miserias de 4.700.000 personas, salvo cuando nos acercamos a la orilla y vemos que las aguas están quietas, polucionadas a rabiar y sin solución de saneamiento alguno, ni ecológico ni ambiental. Nada, eso no tiene solución. Entonces, ya vemos que a nivel de Código Civil hay una confusión que viene a nuestro favor, porque aún la más delicada innovación que hizo el doctor Borda acredita que esos esteros y bañados, que esos brazos intermareales, que esas planicies intermareales han sido siempre del dominio público. Recuerdo que en 1750 y 1756, en el Cabildo de Luján y en el Cabildo de Buenos Aires, se resolvió esta misma cuestión. Dos propietarios, descendientes de Miguel de Ríos, habían tomado posesión de las riberas que siempre habían pertenecido a la corona. Y allí los pobladores más humildes iban a buscar maderitas para calentarse en invierno. Y llegó ese momento en que se les impidió hacer uso de las riberas. Así fue que estos pobladores recurrieron al Cabildo de Luján en 1750, al de la ciudad de Buenos Aires en 1756, y esas tierras fueron devueltas al dominio público, en ese caso de la corona. En 1909, un senador, Tomás Márquez, que después fue intendente de Pilar, saca la ley 3148 de enajenamiento de los bañados del Luján en Celaya. Eran más de 3.000 hectáreas. Si uno ve los artículos de esa ley, advierte no solo el imaginario político, buscando hacerse un negocio particular, sino el imaginario mecánico. Hay un artículo que habla de la prohibición de hacer uso de energías hidráulicas en una planicie con 7,5 milímetros por kilómetro. O sea, él quería tener tal grado de dominio en esos bañados que no quería que nadie el día de mañana, con la excusa de que ahí habían recursos gravitacionales para fundar una usina hidroeléctrica, pusieran en riesgo esa compra que él iba a hacer a 40 centavos pagaderos a varios años. Ese intendente hasta incluso hoy tiene una calle en el municipio de Pilar. Bueno, no contento Tomás Márquez con esa ley de enajenamiento de tierras de dominio natural público, al año siguiente, en 1910, él impulsa la ley de desagües, no menos graciosa que la anterior. Y hoy es recordado porque en estos lugares es donde tenemos instalados las verdaderas aberraciones técnicas y legales, ecosistémicas. No hay lenguaje para moderar esas aberraciones. El caso de San Sebastián, el caso de Puertos del Lago, el caso de Nordelta, de todos los barrios de Irico, de Endico, Coronel Park, los de Urruti, los de Schwartz, todo lo que han hecho de desarrollos urbanos en planicies intermareales sobre suelos que por Código Civil y por soportes de ecología de ecosistemas, cabe advertir que son tierras de dominio natural público, ni siquiera del Estado, son de la naturaleza y de todo, es como el aire que respiramos, no es el Estado el dueño del aire, son bienes difusos que corresponden a la comunidad
y antes que a la comunidad, a la propia naturaleza, que se sirve de ellos, en este caso, para recibir la energía solar, verla transferida por costas blandas y bordes lábiles a las sangrías mayores, y de esa forma ver moverse sus aguas. Volvamos a los enfoques técnicos y legales, a los enlaces entonces de estos temas de ecología, de sistemas termodinámicos, con los soportes que tal vez nuestras leyes ya nos están favoreciendo para considerar. Borda hace hincapié en una delicadeza, fundando la necesidad de gestionar hidrologías con las correspondientes modelizaciones, y no elige precisamente la más sencilla, porque hidrología de flujos medios ordinarios es bastante más complicada que la de flujos máximos, y lo advierte, tal vez por su memoria instalada en sus tierras solariegas, donde los cauces del río Cuarto se muestran robustos, que no es el caso de los cauces de las planicies extremas, y entonces vemos que ese discernimiento que él tal vez quiso hacer para moderar los dominios públicos y favorecer a lo mejor un poco a los privados, estimando que bastaban esas prevenciones, de no hablar de las más altas aguas, aun cuando estuvieran referidas al cauce inferior, no advirtió que en planicies extremas esas más altas aguas van hasta el borde del cauce superior, que puede tener, repito, 5, 8 kilómetros o lo que fuere. De hecho, en la zona del Bermejo hay lugares de más bandas de anegamiento de cauces superiores de más de 25 kilómetros. En este gráfico he incluido arriba, en la parte superior, dos perfiles. El de lo que vendría a ser un cuenco hidrodinámico, gestionado con imaginario mecánico, una canalización, a la cual cada tanto, cuando hay algún reclamo municipal, la dirección provincial envía una dragalina para que saque 1 metro cúbico de barro, imaginando que eso va a resolver los 700 metros cúbicos por segundo que tenemos planteado en este perfil del arroyo Escobar, en la unión del Pinazo con el Burgueño, y contrasto este cuenco mecánico con lo que son los cuencos naturales, que reconocen a ambas márgenes del pequeño cauce, que aquí vemos, este pequeño cauce sería este, chiquitito, con un poquito de agua, estos serán 5 metros, 15 metros, y estos suelen ser 5 kilómetros, 10 kilómetros. Bueno, comparar esto con esto. ¿Cuál es la diferencia? Que en estos bordes lábiles, con aguas someras, el sol tiene oportunidad de acumular energías, y estas energías vienen siendo transferidas a esta sangría mayor, y son ellas, esas energías convectivas, las que ingresan por los bordes, las que le dan luego a este cauce la energía para moverse en horizontal, en función de un gradiente térmico. Suponiendo que este cauce en su sentido longitudinal no tuviera pendiente alguna, él va a elegir, esa agua que llega a este cuenco, va a elegir moverse en la dirección donde encuentre el gradiente térmico de ligera menor temperatura, no más de 2 décimas de grado, porque si no quedan disociadas, no se mueven ni para un lado ni para el otro. Pero en función de ese gradiente vamos a tener lo que se denomina advección. Los sistemas convectivos reconocen advecciones, direccionamientos fundados en esos gradientes. Ahora pasemos a un ejemplo concreto. Un corte transversal a 1 kilómetro más o menos de donde se une el Pinazo con el Burgueño, en la localidad de Delviso, en los fondos de Maquinista Sabio. Fue realizado
por dos altos oficiales del ejército que trabajaban en el Instituto Geográfico Militar para acompañar la documentación del estudio de hidrología de ambas cuencas que hizo el hidrólogo Daniel Berger para presentar a la Suprema Corte de la provincia en julio del 2005. Este corte tiene una relación de 1 en 250 en altura y 1 en 2500 en el ancho. De manera de contrastar un poco lo que fue ese acopio de información. Porque si nosotros estiráramos esta información a una relación 1 en 1, aquí lo he planteado 1 en 2, o sea, todavía esto tendría que ser el doble de largo, no advertiríamos prácticamente ninguna diferencia. Con esto está archiprobado que esas costas blandas y bordes lábiles en estos sistemas naturales, en planicies extremas, son incontestables, indiscutibles. Aquí nadie puede imaginar de que hay un cauce superior, un borde del cauce superior, que tuviera alguna relevancia para fundar una línea de ribera que prevenga ocupaciones de suelos. Bueno, este sería el perfil entonces 1 en 2. Si lo tiramos a la relación 1 en 1, quedaría prácticamente una línea recta. Este dibujo surge de un lugar donde se ahogaron dos jóvenes el día 31 de mayo del 85. Otros dos, pero un poco menores, de 8 y 9 años, se ahogaron 5 kilómetros aguas arriba. Y esta línea que está aquí es la línea del perfil del pelo de agua que alcanzó ese día el anegamiento al final de la calle Colibrí, en los fondos de Maquinista Sabio. De manera tal que el anegamiento aquí alcanzó, no sé, a superar los 2 kilómetros. Aquí hay un detalle chiquitito que muestra un cuernito. Este sería el punto más bajo. Acá estaría el cauce estaría aquí, chiquitito, chiquitito. 2,30 metros de ancho le calcula el cauce. Y este cuernito que hay acá es una limpieza de lecho que se hizo para calmar las iras de las poblaciones que se inundaban. Entonces el intendente llora un poco, le mandan de la provincia una dragalina, que le saca un poquito de barro y lo pone ahí al costado. Y ya con eso todos quedan ilusionados de que el problema por 10 años no va a tener más dificultad. Esos suelos sueltos son los que luego favorecen la floración de exóticas, que los ambientalistas llaman bosques nativos. Y que, por cierto, cuando hay eventos máximos, esos bosques nativos son los que impiden los rápidos escurrimientos. Justamente esta es la primera medida que después de 50 años la Dirección de Hidráulica ha tomado. Eliminar todos los bosques nativos que hay desde la ruta 8 hasta la 9. Han aportado una cifra de 70 millones de pesos que no sabemos para lo que va a alcanzar, pero bueno, la decisión está tomada. Van a acabar con todos esos cuernitos, frutos de la limpieza de lechos bastardas, inútiles, que por otra parte afectan a la ley 6.253, señalando que en los primeros 100 metros de ambas márgenes no se pueden modificar los perfiles del suelo. Bueno, yo creo que con estas imágenes a las que hemos referido esta larga hora de este video, quedan más o menos explicitadas los compromisos con las ecologías de estos sistemas termodinámicos, que por cierto toda la energía térmica la descargan en estos bordes lábiles, y los compromisos que tienen la resolución de los eventos máximos que quiere ser resuelto con alteos, que después, por cierto, impiden ese acceso de las energías de los humedales, o como quieran llamar, los esteros y bañados aledaños, a esta pequeña sangría que es la que se ocupa de mover las aguas
en condición de flujos ordinarios mínimos, y ellos los que se ocupan de evacuar nuestras miserias. Estas complejidades, aunque resulten un poco pesadas, las tenemos que incorporar a nuestra conciencia. Muchas gracias.